Quiero enviar un cordial y afectuoso saludo a los estudiantes de la especialización en gerencia de proyectos de los seres de Mitú, Orocue y Villavicencio. En estas semanas vamos a estudiar lo que es el análisis técnico de la alternativa o del proyecto que vamos a desarrollar, del plan de negocio que estamos desarrollando en este curso de formulación de proyectos. Para lo cual hemos planteado 4 objetivos específicos. El primero es definir qué es un análisis técnico, el segundo determinar qué partes lo componen, el tercero es estudiar la estructura tipo de un estudio técnico, y el cuarto son mencionar aquellos elementos importantes que hay que tener en cuenta en el momento de la presentación del plan de negocios en lo que concierne al análisis técnico. ¿Qué es un análisis técnico en un proyecto? Es aquel que permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas. Pareciera que fuera pueril la definición que hablamos, que un análisis técnico permite analizar las diferentes opciones tecnológicas, pero esa es la realidad. O sea, en el análisis técnico lo que nosotros vemos toda la ingeniería del proyecto, toda la maquinaria, todo lo que tiene que ver con la tecnología que vamos a desarrollar para poder fabricar o entregar o producir el bien tangible o intangible que vamos a entregar al mercado, ¿sí? Entonces, además permite verificar la factibilidad técnica, aunque esa factibilidad técnica tiene que ver más con la evaluación del proyecto, que es el módulo que vamos a ver en el siguiente momento. Pero desde el análisis técnico comenzamos a estructurar toda esa factibilidad técnica de si es posible o no es posible desarrollar el plan de negocios tal y como lo estamos planteando. En el análisis técnico, por otra parte, se identifican los equipos, la maquinaria, las materias primas y las instalaciones necesarias para desarrollar el proceso productivo. Por lo tanto, ahí vamos a ver los costos de los equipos, de acuerdo a sus especificaciones técnicas, la maquinaria, las materias primas, dónde se producen, cuáles son las fuentes de abastecimiento, etcétera, etcétera, para poder así determinar todo lo que desde el punto de vista técnico y tecnológico requiere nuestro plan de negocios. ¿Cuál es el objetivo del análisis técnico? Determinar la función de producción óptima. Sabemos que la producción, uno de los objetivos de cualquier negocio es producir más a los menores costos. Entonces, esa es la función de producción óptima, cuando podemos utilizar toda la infraestructura técnica que tenemos al menor costo para producir la mayor cantidad posible de bienes tangibles o intangibles, de tal manera que seamos eficientes y eficaces, es decir, efectivos en ese proceso productivo, ¿sí? De la selección de esta función de producción se derivarán las necesidades. Es decir, nosotros tenemos que hacer un estudio muy juicioso de qué es lo que necesitamos para poder producir esos bienes tangibles o intangibles al menor costo posible. ¿Qué pasos hay que realizar? Infinidad de pasos. Yo aquí lo que hago es como direccionarlos a ustedes para que tengan estas herramientas, así como el PDF que anexo siempre dentro del objeto virtual de aprendizaje, para que ustedes puedan seguir y como que tengan un checklist, una lista de chequeo para poder desarrollar su estudio de una manera apropiada. Indistintamente que desde ya les digo que pueden haber muchos más pasos, ¿no? Estos son los mínimos. Delimitar las características y especificaciones técnicas de la maquinaria. Entonces nosotros, dependiendo de nuestro producto, el cual ustedes determinaron, fue el primer trabajo que hicimos en este proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos haciendo. Entonces definen su producto y necesitan determinar las especificaciones técnicas de todo aquello que requieren para el proceso productivo, tanto desde el punto de vista de la maquinaria como desde los equipos y de los insumos que se requieren. Con base en estas características y especificaciones determinamos el tamaño óptimo del proyecto. Vuelvo y les digo, el tamaño óptimo es en el que logramos la mayor cantidad de producción al menor costo. Ese es el tamaño óptimo.
Definimos la localización de este. Hay ocasiones en que cuando nuestro proceso es eminentemente productivo en cuanto a fabricación, no necesitamos estar ubicados en el centro de la ciudad, por decir algo. Podemos fabricar en las periferias, afuera, y poner el punto de venta sí en el centro. Entonces definimos esa localización. Identificamos toda la ingeniería del proyecto, todos los insumos, todos los procesos, todo lo que necesitamos realizar desde el punto de vista de ingeniería para poder sacar adelante esos bienes tangibles o intangibles que vamos a entregar al mercado. Analizamos los aspectos organizativos, administrativos y legales. Aunque no es la función específica del estudio técnico, porque el estudio técnico, como su nombre lo indica, tiene que ver más con la parte tecnológica. Nosotros comenzamos a esbozar generalidades del aspecto organizativo, administrativo y legal. Yo en la primera o en la segunda disertación que tuve les dije que es primero el huevo o la gallina. Estos estudios se tienen que ir haciendo de la mano unos con otros. A medida que la parte técnica comienza a desarrollar su estudio técnico, el componente organizativo del proyecto también está pendiente de esos insumos y de estos requerimientos, porque con base en esta definición es que nosotros organizamos nuestra estructura organizativa y administrativa, y obviamente también desde el punto de vista legal. Yo recuerdo cuando puse mi fábrica de alimento balanceado para animales, que el punto donde tomamos la decisión de poner la fábrica, cayeron los vecinos, porque era todavía un barrio en la periferia de Villavicencio, pero era un barrio, y cayeron los vecinos que porque el ruido y que el olor y etcétera, etcétera. Entonces nos tuvimos que coger de todo ese asidero legal que teníamos para impedir que nos cerraran la planta de producción. Describimos todo el proceso productivo. En la disertación inmediatamente anterior, en la que tuvimos la semana pasada, hablamos del proceso productivo, del proceso y el procedimiento. Este va de la mano con este análisis técnico, y precisamos la disposición física de la planta. Todo esto es tomado de Vaca, que creo que en el PDF anexo a esta presentación pues está toda la parte teórica de dónde tomé yo esta estructura o estos pasos que estoy socializando con ustedes. ¿Para qué se hace el análisis técnico del proyecto? Y recordemos que, porque de pronto en algunas de las autoevaluaciones, cuando yo hago la pregunta ¿para qué?, siempre intento responder para. Hay ocasiones en las cuales hago la pregunta ¿para qué?, y algunos estudiantes me contestan ¿por qué?, y el para qué o por qué son diferentes estructuras. Entonces, ¿para qué se hace el análisis técnico? Primero, para definir los recursos materiales en cuanto a maquinaria, equipos, insumos, etcétera, etcétera. Para saber la mano de obra requerida. Después de que nosotros tenemos todo nuestro montaje técnico, sabemos qué perfiles requerimos para operar ese montaje técnico, para concretar las necesidades de capital con el fin de cubrir absolutamente todo lo que lleva y lo que hemos definido en el estudio técnico. Eso nos dice SAPAC en el 2008. Tanto para las etapas de puesta en marcha como la posterior operación del proyecto. Ustedes saben que un plan de negocios no es como a veces ocurre en los proyectos de inversión económica y social, donde nos interesa saber la inversión inicial, porque de hecho la legislación colombiana no permite que con dineros públicos se subsidien etapas de operación y mantenimiento de los proyectos. Entonces solo nos interesa la inversión inicial. No, en este caso del análisis técnico nosotros sí tenemos en cuenta tanto la inversión inicial, como es la puesta en marcha del proyecto, como después los requerimientos de mantenimiento, etcétera, etcétera, para la operación del proyecto. ¿Cuáles son las partes que componen un análisis técnico? Entonces, con base en estos pasos que hemos definido anteriormente respecto a los pasos que requerimos hacer para el análisis técnico, definimos las partes que los componen. Primero, un análisis y determinación de la localización óptima del proyecto. Para nosotros la localización es el punto de arranque de todo el análisis técnico, porque es donde definimos, por ejemplo, el tamaño de la planta.
para poder decir después que adquirimos más o menos maquinaria en caso que se requiera. Posteriormente analizamos y determinamos el tamaño óptimo del proyecto, que tiene que ver mucho con esa localización y ese espacio que vamos a llenar con nuestra maquinaria y equipo. Tercero, el análisis y disponibilidad y el costo de los suministros y de los insumos, es decir, cómo vamos a hacer llegar la materia prima desde el sitio donde la producen hasta nuestro sitio de fabricación. Después identificamos todo y describimos todo el proceso productivo para por último determinar la organización humana, jurídica y de tecnología o de infraestructura que se requiere para la correcta operación. Aquí me hizo falta la parte tecnológica o técnica, pero hace parte de todo. Entonces primero la localización, segundo la determinación del tamaño óptimo, tercero la disponibilidad de la materia prima y suministros, todo el proceso productivo y determinación de la organización humana, técnica, administrativa y de infraestructura que requerimos. ¿Cuáles son los elementos importantes a tener en cuenta en un análisis técnico? Es decir, aquellas cosas que no pueden faltar. Entonces, en cuanto a la materia prima, describir la materia prima, verificar o establecer muy bien las características, el origen, variedades de la materia prima si hay. Por ejemplo, si es una materia prima que tiene que ver con productos agrícolas, hay diferentes variedades, cuál es la que más necesitamos, estacionalidad de la materia prima si acaso la hay, cuál es cómo debemos conservar esa materia prima, cómo la podemos almacenar. Este almacenamiento tiene que ver mucho con la localización del proyecto, de si necesitamos mucho o poco espacio para almacenar la materia prima, las propiedades en caso de que sea una materia prima específica, zonas donde se produce, calidad, etcétera, etcétera. Es decir, cada uno de esos ítems da para desarrollar un punto de ese estudio técnico. En cuanto a aspectos a tener en cuenta para el control de calidad, entonces, ¿cuáles son las condiciones específicas de la recepción, la conservación, el pesaje de esa materia prima? En cuanto al diagrama de procesos para cada materia prima, cómo los recibimos, cómo los almacenamos, cómo los incorporamos a nuestro producto. En cuanto a la maquinaria y equipos de producción, descripción detallada, especificaciones técnicas mínimas, esto es muy importante. Yo puedo hablar en mi proyecto de una planta eléctrica, pero es que hay plantas eléctricas que me dan para 2 bombillos o plantas eléctricas que me dan para media ciudad. ¿Cuál de las dos necesito? Especificaciones de uso de esos, o sea, manuales de esas maquinarias y equipos de producción, elementos adicionales, etcétera, etcétera. En cuanto a maquinaria y equipos de oficina, hace parte del estudio técnico. Ojo que es una pregunta capciosa que hago en uno de los cuestionarios. He escuchado a ciertos ingenieros que me dicen, no, la maquinaria y los equipos de oficina hacen parte del estudio organizativo. No, señor, en mi concepto del estudio técnico, porque esa maquinaria y equipos de oficina tiene que ver con el tamaño óptimo de la planta, con la funcionabilidad, etcétera, etcétera. Entonces es más de este estudio técnico que el estudio administrativo. En cuanto a otra maquinaria y equipo, que no sean ni equipos de oficina ni equipos de producción, por ejemplo, recuerdo que recientemente estuve formulando un proyecto para parafinar yuca, y dentro de ese proyecto otra maquinaria y equipo que no era directamente del equipo de producción, necesitábamos una planta eléctrica. ¿Por qué? Porque el parafinado de yuca funcionaba, lo que derrite la parafina funcionaba o con gas o con electricidad, y nosotros necesitábamos garantizar el proceso productivo para hallar el punto de equilibrio. Entonces necesitábamos otra maquinaria que es una planta eléctrica, y la distribución física de la planta, en donde tenemos que adjuntar planos. Ya se los voy a mostrar algunos ejemplos. En cuanto al proceso de producción, tenemos que formularlo, tenemos que dibujarlo, establecer rutas, tiempos responsables de todo ese proceso productivo. Y dentro de ese proceso productivo ya debemos en el estudio técnico esbozar algunas de las normas en cuanto a higiene, seguridad y sanidad, como limpieza de equipos, mantenimiento, instalaciones, normas generales de higiene, bases de salud ocupacional, etcétera, etcétera. Ejemplo de acceso de anexos importantes, por ejemplo este balance de masas, este es para un proyecto de sacar guacamole en conserva, guacamole conservado. Entonces nosotros recibimos el aguacate, pero cada vez que hacemos un paso del proceso productivo, en algunos casos se pierde algo de materia prima, entonces eso le llama balance de masas. Es importante, si el proyecto lo amerita tenerlo en cuenta. Distribución física de la planta, entonces
De acuerdo, lo que yo les decía, que la localización es bien importante para saber, en este caso es una planta, un terreno en forma rectangular, pero hay ocasiones en que sale por acá una arista o el terreno es irregular, entonces tenemos que contratar un ingeniero, un arquitecto para que nos diga cómo es esa distribución física para después hacer este tipo de recorridos, bien sea de la materia prima o de todo el proceso productivo. Démonos cuenta que en los dos planos está los baños, está la zona administrativa, por eso yo insisto que materiales y equipos de producción y de oficina hacen parte de todo el estudio técnico. Y aquí está, por ejemplo, una descripción general del proceso productivo. Entonces esta es la descripción general, pero de cada una de estas fases se desprenden más procesos, tal y como lo vimos en la semana pasada. Descripción del proceso de recepción de una de las materias primas. Entonces aquí está materia prima por materia prima, toda la descripción del proceso productivo, donde hay el resumen: cuántas actividades de operación, cuántas actividades de inspección y cuántas actividades de mantenimiento, para saber cuántas actividades tiene absolutamente todo el proceso productivo. Aquí estoy poniendo un ejemplo que siempre me hacen la pregunta, me dicen: bueno, profe, todo esto es procesos productivos de transformación de materia prima, pero cuando es un producto intangible, entonces aquí les estoy poniendo un ejemplo de cómo en mi empresa, ustedes saben que yo tengo una empresa que vende consultorías y procesos de capacitación en emprendimiento empresarial y en formulación de proyectos, etcétera, etcétera. Entonces yo he definido dentro de mi estudio técnico el proceso productivo para una consultoría, ¿sí? Entonces mi proceso productivo tiene 9 pasos y yo los estoy definiendo acá. Aquí en la ayuda está para que ustedes se den cuenta que no es muy diferente. Obviamente es mucho más fácil explicar un proceso productivo de un proyecto que tenga que ver con transformación de materia prima, pero también podemos entrar de pronto más adelante en cómo se desarrolla un proceso productivo cuando el bien es un bien de carácter intangible. También hay que hacerlo, y cada uno de estos pasos tiene su flujograma de procesos y de procedimientos. Entonces esto lo estoy poniendo apenas como ejemplo para que ustedes se den cuenta. Dentro del estudio técnico le debe quedar muy bien definido al evaluador de proyecto todo lo que ustedes requieren para esa producción de ese bien, bien sea tangible o intangible. Muchas gracias y nos vemos en la próxima disertación, que vamos a entrar ya con el análisis financiero de nuestro proyecto. Espero que haya sido entendible la explicación y los motivo a que sigan desarrollando ese plan de negocio de una excelente manera, como hasta ahora he recibido algunos avances. Muchas gracias.